Y le voy a explicar. Pasa a diario. Es más, yo he tenido muchísimos casos de esos. El 70% los he archivado, pero el 30% ha pasado. ¿Y por qué ha pasado? Por lo siguiente. A ver, hay insumos químicos fiscalizados e insumos químicos no fiscalizados. Los no fiscalizados pasan a las listas y catálogos que hace la SUNAT. Ellos tienen listas y catálogos de qué se fiscaliza y qué no. Bacán. Si yo trabajo con insumos, yo tengo que saber cuál es fiscalizado y cuál no es. Y cuando es fiscalizado, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que declarar. Y tengo que tener mi declaración de que tengo un insumo químico fiscalizado con el que estoy trabajando. Perfecto. Ahora, esa densidad y esa composición puede que supere los límites. Y cuando supera los límites ya es delito. Por ejemplo, usted tiene ciertos disolventes. Usted tiene ciertas pinturas. Pero esas pinturas tienen que tener cierto límite para no ser fiscalizadas. Porque si superan el límite, tienen que ser fiscalizadas. ¿Y por qué tienen que ser fiscalizadas? Para que no se use como fachada y como pantalla, para a partir de allí usar ¿qué? Esto y destinarlo ¿a qué? Al tráfico de drogas. Les voy a contar un ejemplo donde sí formalizábamos, por ejemplo. Miren, baterías. Las baterías, ¿qué tienen que tener? Ácido. Cuando tú levantabas las celdas de las baterías, encontrabas que todo era ácido, o sea, ácido puro. Y tú sabes que esa batería con ácido puro no sirve para nada. Pero eso tiene que estar un porcentaje mínimo de ácido. ¿Y el mayor porcentaje de qué? Ya, pero todo era ácido. Y qué casualidad, esas ferreterías, ¿sabes dónde estaban ubicadas? Así es. Entonces tú decías, qué raro, ¿no? ¿Cuántos carros hay acá y cuántas baterías? Entonces esa era una forma de hacer ¿qué? De transportar insumos químicos fiscalizados. ¿Por qué? Porque en la política criminal el Estado descubrió una cosa. El Estado dijo, si yo acá le corto el caño a la droga, no se va a poder trabajar muy bien la droga. Van a tener que buscar variantes, ¿verdad? Si no pasó querosene, van a tener que buscar sustitutos. Y cuando no había querosene, hasta le ponían combustible de helicóptero. ¿Por qué? Porque tenían que buscar sustitutos. Entonces, desde acá ya empezamos el combate. Y desde acá ya se cometen delitos. No declarar un insumo químico fiscalizado es un delito mínimo. La pena es 2 años. O sea, digamos el reproche penal, el injusto penal es mucho menor. Pero trasladarlo a una zona de peligro es otra cosa. Eso ya es un reproche mucho mayor. ¿Por qué? Porque eso ya te genera una pena de cárcel de 5, 10, 15 años. ¿De acuerdo? Pero ya, acá, solamente si te metiste acá, ya estás cometiendo delitos. Pero no sería, en todo caso, que el Estado a las mismas fábricas debería controlar la cantidad de tolueno que viene con el tiner. Lo que pasa es que lo que hacen, y en los casos que yo he tenido muchos casos que hemos tenido y hemos judicializado. ¿Qué es lo que ha pasado? La SUNAT realiza inspecciones y la SUNAT va con fiscalizadores. ¿Y quiénes son los fiscalizadores? Los fiscalizadores son peritos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos van y ¿qué hacen? Recogen muestras y le someten a su examen. ¿Me entienden? Y en su examen verifican si él superó el porcentaje permitido, la densidad. Y cuando yo lo llamo para que declare a la persona responsable, ¿saben lo que me dice? Lo que pasa es que yo no analizo como lo analiza la SUNAT. Y le pregunto, ¿cómo lo analizas tú? Y me dice al cálculo. Pregunto, ¿su margen es alto o no? ¿Pero por qué? Porque lo analizó al cálculo. De manera empírica. Pregunto, ¿eso es dolo eventual? Porque analizándolo así al cálculo, él se representa la posibilidad de que se equivoque y supere los límites permitidos, ¿cierto? Y dice, si pasa, pasó, dolo eventual. Pero ahí no me preocupo ni me alarmo mucho, porque esos temas no tienen mayor reproche porque las penas son mínimas, ¿verdad? Ya lo conviertes en una pena o sí. Una falta que sí. Puede ser administrativa que no hayas cometido sin querer, pero convertirlo a delito es igual como el señor que transporta la cal de Ica a Lima para traerlo a la ferretería. Lo agarran en el control y le dicen
estás llevando insumo químico para la droga. Cuando la combinación de la cal con el agua, ahí recién se convierte en droga. Claro, pero claro. no me digas que por trasladar la cal ya estás metido. Pero eso es un tema ya de política criminal. ¿De acuerdo? De política. Ya lo tiene como... Es que si la Fiscalía no ejerce la acción penal allí, la Fiscalía también comete delito, 425 del Código Penal. No ejercer la acción penal, cuando tienes las condiciones dadas. A ver, mira, ponte en el lugar del fiscal. Llega la SUNAT y la SUNAT le dice, yo hice una inspección, yo hice una incautación, yo inspeccioné y incauté insumos químicos fiscalizados que no habían sido declarados como fiscalizados. Por lo tanto, ahí ni siquiera se exige que sea para destinarlo a tráfico de drogas. Ni siquiera hay esa exigencia. Solamente, ¿cuál es el delito? No haber declarado. Entonces la SUNAT te dice, mira, acá está. El tipo penal te dice tenerlo y no declararlo. Y eso lo verifiqué cuando inspeccioné. Fiscalía, traslado. Entonces, ¿eso cómo se debería resolver de un momento? Pero falta la cultura en el fiscalizador. Y falta la cultura en la persona que incurre en el ilícito. ¿Cómo se debería resolver? Un principio de... Si la pena es 2 años. ¿Qué debería hacer ese consumidor? Sí, pues, se me pasó. Sí, pues, no vi bien. Sí, pues, no me compré los necesarios. ¿Me entiendes? Perfecto, pago mi multa y se acabó. Pero no, me niego, no fue así, soy inocente, ¿cierto? Nos vamos al juicio y el juez, ¿qué hace? Aplica el principio de legalidad y lo termina sancionando, claro, con una pena suspendida, claro, con un tema de una penalidad menor. Pero pregunto, ¿eso qué le malogra? ¿Ven? Entonces hay que ver mucho eso. Muy bien, mira, sigo avanzando. Les digo porque el mundo cambia. El tiempo antes era pacífico acá. ¿Saben cómo funcionaba? Me interesa esto y a ustedes también por lo que veo. Miren, antes el mundo se movía así. Acá. Acá. ¿Esto saben de quién era? ¿Saben de quién era esto? Esto era del Perú. Y era de Bolivia. Les hablo de los años 80. En los años